Muy buenas tardes. Estamos de vuelta a una cápsula más de Cerebralmente. Yo soy el doctor Carlos Novo. Y vamos a hablar hoy de un tema increíblemente amplio. Es tan amplio, vamos a escuchar ahorita un poquito de canciones primaverales conocidas, pero en manera orquestral, instrumental y demás. Entonces vamos a hablar del hipocampo. El hipocampo es una parte del cerebro que, aunque hemos hablado de ella indirectamente muchas veces, hoy queremos hacer un programa especial porque es una de las estructuras cerebrales más relevantes por muchísimas razones. Entonces, como siempre, vamos a tener que generalizar, simplificar, y con eso van muchos errores y muchas mentiras, así que ténganlo en cuenta. Hay libros enteros. Cuando digo libros, son libros, 500 y 1000 páginas solamente del hipocampo. Entonces, resumirlo en 10, 15 minutos es un reto. Entonces, muy bien, vamos a rápidamente ponerlo en el lugar donde está, y ahorita vamos a ir mostrando más fotos y demás. Entonces, el hipocampo es una estructura que se encuentra en el lóbulo temporal, en su parte mesial, la parte del medio, no lateral, sino en la parte del medio, mesial, y que más o menos es de 3 a 3.5 centímetros cúbicos todo su volumen, que es más o menos como un 7% de toda la corteza. Y decimos que la corteza de nuestro cerebro como tal, donde están las células, donde están las neuronas, es una capita más o menos de 3, 4 milímetros, que están organizados en 6 capas. 6 capas, entre 5 y 6 capas, porque la última hay unos que lo tienen, otros que no. Pero eso es lo que llamamos una corteza nueva o neocorteza desde el punto de vista filogenético y evolutivo. Es decir, eso es lo último que ha evolucionado en el sistema nervioso central, donde solamente los mamíferos tenemos neocorteza. Ninguna otra especie de animal que no sea mamífero tiene neocorteza. Tiene sistema nervioso, tiene neuronas, desde digamos los bichos más chiquititos, peces más pequeños, crustáceos, reptiles, aves, todos tienen neuronas, pero la organización de 6 capitas o de 5 capas solamente la tienen los mamíferos. Y por eso, de hecho, el hipocampo solamente podemos decir que como tal solamente lo tienen los mamíferos. Sin embargo, otras especies de aves y de anfibios, aunque no tienen esa capa de 3 capas en el hipocampo, no de 6 como la neocorteza, en algunos reptiles se puede ver, tenemos un poquito más de estructura similar, pero cambia directamente a los mamíferos. Los mamíferos tenemos un hipocampo muy específico y que es idéntico, de hecho, prácticamente en todos los mamíferos. De hecho, las grandes investigaciones que se han hecho del hipocampo han sido especialmente en roedores. Y ahorita hablaremos un poquito de qué es lo que hemos encontrado en roedores contra humanos. Pues lo importante saber es que la estructura como tal existe en todos los animales, básicamente, pero en la forma específica, que ahorita la veremos, solamente los mamíferos. Entonces, es parte de la corteza. La corteza como tal cambia del giro parahipocampal y cambia en cuanto entra al hipocampo. El hipocampo, o todo el complejo hipocampal, que ahora vamos a tomar estas fotos para que sea más simple entenderlo. Entonces, el complejo hipocampal, espero que se vea más o menos bien por allí. Entonces, esto es un hemisferio cerebral que está cortado básicamente a la mitad, así, para quitar como tal las cortezas parietales y frontales, y podamos ver como tal, de hecho, parietales y frontales. Y esto que está aquí, abajo, justo en el centro, esta partita es el hipocampo. Aquí la sacamos. Justamente esta es la misma imagen aquí afuera, un poquito más grande. Y aquí es donde vamos a empezar con los primeros mitos, las primeras informaciones que ha habido en los últimos siglos. El primero que publicó el nombre, o sea, que el primer anatomista que lo vio como tal, fue Aranzi. Julio César Aranzi, que era un anatomista italiano, por ahí del 1540 a 1590, que la época es también especial, porque también hayamos hablado muchas veces de esta época entre los 1580 y los 1600, ese siglo, que fue una especie como siglo de oro donde comenzó prácticamente toda nuestra revolución tecnológica. Podemos recordar, por ejemplo,
al maravilloso Leonardo, que de hecho en Inglaterra había otro, como le decían a Leonardo, a este Hooke fue, Robert Hooke fue el que inventó, bueno, mejoró los microscopios y los telescopios. Era un gran inventor y decían que era como el Leonardo de Inglaterra, a otro nivel, ¿verdad? Leonardo hizo un poquito más, pero Hooke fue un gran científico. De hecho fue el presidente de la Academia Real de Inglaterra, que fue la primera academia científica. Los ingleses en ese sentido son casi siempre los primeros en organizar bien las cosas. A lo mejor no son los primeros en encontrarlas y descubrirlas, pero sí en organizarlas, incluyendo hasta el rock. Pero bueno, el punto es que estos primeros como tal términos de hipocampo significa tal cual, es la unión de dos términos en griego, que es caballo y monstruo de mar. Entonces era un tecnicismo muy específico dentro de la mitología griega. Eran los monstruos o los caballos que jalaban a Poseidón por el mar. Eran hipocampos, era una combinación como de caballo con dragón y pez. Entonces realmente no se parece en nada, en lo más mínimo, a un hipocampo, el hipocampo. Pero históricamente lo que se ha pensado es que estos tipos lo que intentaban imaginar era un caballo de mar, un caballito de mar, que realmente caballo de mar per se es el hipopótamo, desde el punto de vista lingüístico. Entonces, y de hecho una confusión como 200 años después de esto, de otro anatomista que se equivocó de término, y estuvimos equivocados en anatomía por unos cuantos años, décadas, entre el hipopótamo y el hipotálamo, y el hipocampo. El hipotálamo, acuérdense que es otra región del cerebro, justamente este es el hipocampo con su fornix y casi esa forma, que también es una forma, si se fijan, una especie como de cuerno de carnero, también se llamó muchas veces el cuerno de carnero. Entonces tiene muchos nombres y finalmente un francés por ahí de 1740, si no recuerdo, no era Gargantúa es el libro, Garingut fue el primero que después también volvió a utilizar el término y coincidió que aquí, vamos a ver, al cortar el hipocampo, vemos esta forma que está aquí, que también parece cuerno de carnero. Entonces todo el complejo y todo el hipocampo parece como un cuerno, pero también si lo partimos a la mitad y lo partimos tal cual de manera coronal y lo volteamos, veríamos esta forma, que es una S, y después tenemos una invertida, que le damos eso al giro dentado. Entonces esta estructura hacia atrás y hacia adelante viene, ¿no? O sea, imagínense que esto sigue hacia adelante y sigue hacia atrás con esta forma, o sea, con la forma como tal de este gusano. De hecho también muchas veces le llamaban gusano al hipocampo. Entonces tiene muchos nombres desde el punto de vista, pero le llamamos el cuerno de Amón. El cuerno de Amón, un dios egipcio, así como Apolo, y sigue teniendo ese nombre hasta la fecha. Y de hecho esa última parte como tal, esa doblez que tiene el hipocampo, en su última, cómo se enrolla, tiene el nombre de CA1, CA2, CA3, CA4, son diferentes regiones, porque CA es el cuerno de Amón, Cuernus Amonis. Lo que más me interesa hablar del hipocampo, ya pues un rollo de por qué se llama hipocampo y de todos los mitos que han surgido al respecto. Ya dijimos que realmente no significa caballito de mar. Tiene esta forma, es una forma increíblemente, digamos, eficaz para poder analizar información, y eso es lo más importante de todo este tema. Está en la parte temporal, tiene esa forma, y tiene una tripartita, tiene 3 partes específicas, un sistema de 3 partes, lo hace sumamente eficaz. Una, para poder organizar información. Entonces el hipocampo es esencial para que toda la información, especialmente la información nueva que está captando su cerebro a través de todos sus sentidos, todos llegan al hipocampo, especialmente a través de un giro que se llama entorrinal, la corteza entorrinal. Después se llama subículo, que es la partita antes de todo el cuerpo de amonio, y al giro dentado. El giro dentado es otra estructura que entre esto y el cuerpo de amonio son 3 partecitas que van a estar en conjunto y en sincronía para poder acomodar todo lo que entra y después guardarlo. Cuando digo todo, es todo. Y esto lo digo porque
los 60s, 40s, trabajos de O'Keeffe, el gran maestro John O'Keeffe, que ganó el premio Nobel en 2014, un gran tipo, junto con algunos de sus alumnos, después Bouchaki, que tiene un muy buen libro, bueno, ellos tienen un muy buen libro del hipocampo, evidentemente en los 70s, que es un clásico, pero después en los 2000 Bouchaki tiene un libro que se llama Ritmos Cerebrales, o Rhythms of the Brain, que también es un clásico de clásicos. No habla solamente del hipocampo, pero lo vamos a enfocar en esto. Entonces el hipocampo es esencial, uno, para guardar información. Por mucho tiempo, y se podrán acordar de Milner, que también Milner ganó, no el premio Nobel, pero ganó un premio noruego también muy importante, reciente, 2014 también, por su trabajo justamente en memoria. El proceso de memoria de aprendizaje en nuestro cerebro es increíblemente básico y tenemos muchísimas maneras de irlo midiendo a nivel molecular, que ya dijimos, hemos hablado de Eric Kandel, que ganó el premio Nobel en 2006 justamente por todo su trabajo en la parte molecular y cómo el calcio activa el núcleo de la neurona y eso hace que se produzcan proteínas y que cambien la sinapsis de la neurona. Bueno, eso sucede especialmente en el hipocampo muy rápido, con muchos cambios. Es el lugar posiblemente del cerebro y de la corteza, que es una corteza de 3 capas nada más, no de 6. Una corteza más simple, por eso le llamamos alocorteza o corteza antigua. Este proceso tiene muchísimos cambios y tiene muchas generaciones de neuronas nuevas. Y es increíblemente importante, decíamos, para obtener nueva información, organizar esa información en tiempo y en espacio. Es decir, el hipocampo es en gran parte, no lo único, pero en gran parte la estructura que nos da ese continuum, esa parte lógica entre el tiempo y el espacio y la información que en el tiempo y en el espacio encontramos. Entonces, por eso tiene mucho que ver, y en Redor es mucho más importante su valor espacial, es decir, el recordar, memorizar cómo está todo alrededor, todo el espacio, conforme a mi cuerpo. Entonces eso llamamos como tal mapas egocéntricos. El hipocampo es increíblemente importante para eso, para aprendernos un mapa y poder guiarnos. Entonces la parte espacial es sumamente importante del hipocampo, pero es tan importante como para otras 20.000 otras cosas que tenemos que recordar, que tenemos que guardar en la memoria. Entonces tenemos memoria espacial, tenemos memoria como tal episódica, de cosas específicas, de episodios concretos de nuestra existencia o de otra existencia. Digo, no otra existencia, digo de otras vidas, digo de otra persona. Y que luego vamos a... Si ya de por sí piensan que soy medio esotérico, ahora imagínense. Entonces, importantísimo, la primera como tal regla es organizar. El hipocampo organiza. Hemos dicho que el hipocampo es como el tipo que está en la biblioteca y que se queda en la noche, y por eso es importante, porque sucede gran parte del trabajo que hace el hipocampo, lo hace durante el sueño. Entonces, acomodar la información, organizarla, correlacionarla con diferentes cosas y tiempos, espacios, estímulos. Entonces es esencial para obtener información nueva. Hay un paciente muy famoso que llamamos HM, Henry su apellido no se me olvida, pero es Henry con Moliners o algo por el estilo, que fue unos pacientes que tenían una epilepsia del lobo temporal, una epilepsia que justamente o empieza en la amígdala o en el hipocampo. La amígdala está... Regresemos, la amígdala está justamente adelante del cuerpo hipocampal. Justamente la amígdala, aquí lo quitamos, pero tendría que estar aquí adelante la amígdala. Entonces, la amígdala y el hipocampo son muy importantes para el aprendizaje, especialmente cuando hay un aprendizaje con una connotación o con un estímulo que genera emociones. Y eso hace que, de hecho, que el hipocampo se active de ciertas maneras, como tal las células piramidales, que lo hacen todavía más eficaz. Y de hecho tenemos un continuum, entre más extremo sea el impacto emocional, o sea, podemos llamarlo como estrés, pero no es estrés como tal, es un impacto emocional que entre los negativos suelen ser peores, pero también puede suceder en momentos de euforia, no tiene que ser negativo, pero cualquier extremo emocional puede hacer que nuestro hipocampo funcione mucho peor o mucho mejor. Entonces, los extremos siempre nos van a desgraciar, es decir, con demasiada emotividad va a hacer que el hipocampo se cierre, y demasiada poca actividad emocional también va a hacer que no guarde las cosas. Entonces un punto intermedio es lo adecuado para que tengamos la mejor memoria. Es decir, no es lo mismo, en fin. Entonces memoria, muy importante, organización de información, que se da especialmente durante el sueño. En el sueño lo que decíamos es está el tipo que está acomodando los libros, y así es el hipocampo, capta toda la información del día, la tiene toda relativamente desordenada, y durante la noche va organizándolo en los stands como tal que le corresponden. Es una de las grandes funciones que tiene el hipocampo. Entonces, memoria espacial, memoria episódica, y después conectada con una parte que se llama precuño, la precuña,
El precuneus es una partecita, decíamos, hemos hablado de ella anteriormente. Aquí no va a haber manera de mostrarlo como tal. Está en la parte posterior, en la parte medial. Este es el cuerpo calloso. Si pudiéramos ver el resto de la corteza alrededor, aquí atrás está el cíngulo posterior y la precuña. La precuña es el lugar del cerebro que está más conectado con el resto, que es de las primeras partes que madura de la corteza. Y no es excepción que también todo el resto del sistema límbico, la precuña es parte del sistema límbico. El sistema límbico es la parte interna que es especialmente emociones, memoria y comportamientos básicos, que es como el 85% de todo lo que hacemos. Está íntimamente conectado con el cíngulo posterior de la precuña, hacia atrás. Es decir, si seguimos este proceso del hipocampo, después tenemos esta corteza que se llama retroesplenial y después tenemos el cíngulo posterior y aquí arribita tenemos la precuña. Este circuito es especialmente importante para lo que es la memoria biográfica, quiénes somos y por dónde hemos pasado. Entonces todo esto es importante y por último el proceso degenerativo de este circuito y todo este sistema especialmente está correlacionado con trastornos de memoria. El Alzheimer es un trastorno degenerativo que usualmente comienza en estas zonas, justamente en la parte retroesplenial, el hipocampo posterior, y poco a poco se va desparramando hacia adelante hasta que la persona queda totalmente demenciada. Lo que llamamos es se va atrofiando el cerebro y ya no puede hacer lo que le corresponde. Tiene otras muchas, decíamos que el HM es un paciente que se le quitó el hipocampo porque tenía epilepsia y lo que se estudió por 50 años, el tipo vivió después un buen rato. De hecho Milner, que fue la que le estudió, la neuropsicóloga que más estudió, tiene hoy 99 años, está a punto de cumplir 100 años en creo que un par de meses. Sigue viva, ¿no? Y estudió a este tipo hasta que se murió, que alrededor de los 80s, inclusive 90s, no recuerdo bien la fecha cuando murió Henry Moliner creo que se me olvidaba. Y HM todo el mundo lo quiso estudiar y lo que más tenía problemas es para obtener información nueva. Su información pasada, al quitar el hipocampo, estaba ahí porque en posición a largo plazo solamente el hipocampo, decíamos, vaya acomoda en la corteza las cosas que se van a guardar a largo plazo. Entonces, pero es indispensable para poder obtener información y memorias nuevas. Entonces HM no podía hacerlo. Entonces sabemos que gracias a esos daños, porque se quitaron los dos hipocampos, hoy en día se quita solamente uno, justamente para no tener eso en las cirugías de epilepsia. Pero bueno, esto fue el hipocampo y algunas de sus funciones en 15 minutos. Nos vemos aquí la siguiente semana en Cerebralmente. Placer y salud.